Ya te acostumbraste a que presente yo. Sí, preséntalo tú eres más Muy buenas tardes a toda la gente que nos da seguimiento a este portal nuevo que surge en las redes y que anda por ahí en Facebook, que se llama Al Grano. Es un portal que dirigimos Víctor González y un servidor, Tomás Saucedo, ambos con programas en radio. Víctor González, Política y Sociedad en Radiorama, Tomás Saucedo en Corto, en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a tener la oportunidad de platicar con uno de los candidatos a diputado federal. Él está en la plurinominal por el partido Encuentro Social y que obviamente estamos hablando de la fórmula legislativa en su momento, que estaría trabajando en la misma línea, en el mismo equipo, claro, en el poder diferente que es el legislativo al que estaría el ejecutivo si llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Partido Encuentro Social, le damos la bienvenida a nuestro amigo Manuel Cárdenas Fonseca, mejor conocido como el Cacho. Bienvenido, amigo. Gracias, Tomás, gracias, Víctor, y saludo a la audiencia de este nuevo portal. Bueno, yo voy a aprovechar ahorita que está el senador Manuel Cárdenas de una cosa que es preocupante, ¿no? Y creo yo que él tiene más información que cualquiera, porque ahí está en el ajo, como se dice coloquialmente aquí en Sinaloa, ¿no? Y voy a hablar sobre esta mientras nosotros disfrutábamos del partido entre México y Alemania, que ganó 1-0. Yo creo que le rezaron a la Virgen de Guadalupe. Sobre el agua, esta privatización que se está manejando mucho en la prensa, licenciado, sobre lo que es la privatización del agua. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, sobre esto lo que se discutió hace 2-3 años era que PRI y Partido Verde estarían presentando una iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales. Y esto se vio detenido en el Congreso de la Unión, propiamente en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Entonces el titular de la CONAGUA tuvo que salir a decir que no había ninguna iniciativa de ley, que no habría ninguna iniciativa de ley, que no había y que no habría. En ese sentido, entonces, lo que hizo el Ejecutivo es vía decreto, dentro de sus facultades administrativas, modificar lo que se había considerado como una reserva estratégica en 5 cuencas de agua. Esto lo que estaría permitiendo es que el aforo de agua, los embalses de agua que allí están, que dan servicio a distintas regiones del país, se pudieran explotar por empresas privadas. Y bueno, el decreto lo acaba de firmar. Yo hoy estoy buscando el periódico, el Diario Oficial de la Federación, para ver los alcances de lo que se plantea. Me imagino que han de decir de tantos metros cúbicos, por así decirlo, podrán destinarse, concesionarse a explotación, sea por metros cúbicos, por bloques de agua, estos porcentajes de cada una de las cuencas. Se podría decir entonces que está privatizada el agua, por decreto, ya que no hubo... Una parte de una ella parte sí, del agua, ¿no? Una parte del agua sí, porque habría que ver en qué términos viene el decreto. Es decir, si el embalse tiene 100 y dice de que de esos 100 se pueden dar en concesión 20, pues estás privatizando una parte. Sí. Lo que no tengo claro es el detalle para poder ver cómo se va a transitar y cuál es la pretensión, si eso en su momento, cuando se decretó que no debía de y se quedaban como reservas, pues fue anunciado con bombo y platillos, y yo no creo que en 5 años haya modificado, o casi 6 que lleva la gestión de Peña Nieto, se haya modificado esa necesidad y ahora se tenga un exceso en ese acuífero o en esos embalses para poderlo explotar en la manera en que lo están planteando. Bueno, pero parte de las contradicciones, como que los mexicanos se han estado acostumbrando
a escuchar y a las pretensiones y a las aclaraciones de estas declaraciones, valga la redundancia, porque también, si yo mal no recuerdo, la gran mayoría de los legisladores, no todos, habría que dejar de lado a los de Morena y algunos más, anunciaron con bombo y platillo la reforma energética y decían y juraban y perjuraban que nunca más iba a haber gasolinazos. Y lo primero que vimos los mexicanos fue aumento a la gasolina, aumento a la energía y aumento al resto de combustibles. Luego ahora en campaña algunos de los candidatos vuelven a decir que ellos no están de acuerdo con la reforma energética cuando la aprobaron. No vamos a dar nombre, pero no vamos a entrar en polémica. La pregunta en el caso tuyo de llegar a la Diputación Federal, como está planteado a través de una lista plurinominal, en el número 3 estarías del Partido Encuentro Social, y de llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, ¿echarían por tierra este decreto y regresaría el agua 100% a los mexicanos o tendríamos que acostumbrarnos a que se puede ir privatizando por bloques? No, bueno, lo que yo planteo es, si ustedes me conocen, y en Sinaloa me conocen, y en el país me conocen, es que yo no voy a acompañar medidas que atenten contra la calidad de vida de los mexicanos o restrinjan la posibilidad de un desarrollo en paz, armónico, con orden, con respeto, y parte de eso es la convivencia con la naturaleza, con los espacios que los habitantes hemos venido ocupando, y bueno, una de las posiciones estratégicas que tiene, por decir, Austria, es su riqueza en agua. Por eso juega un papel determinante, independientemente de su posición casi en los límites entre la Europa oriental y la Europa occidental. Entonces aquí tenemos que hacer plena conciencia de que el vital líquido es un asunto de seguridad nacional, es un asunto en el que en otras latitudes se han levantado guerrillas, se pueden dar guerras, y bueno, aquí en Sinaloa lo que decimos es que tenemos mucha agua, y lo cierto es que estamos en sequía técnica desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado que hay que revisar a profundidad. Y por señalarte algo, yo estoy en contra del llamado fracking, que es a través del uso de agua, reventar cuencas de gas, porque está comprobado que por un lado derrochas de manera indiscriminada e irresponsable el vital líquido, y por otro lado contaminas las tierras que quedan aledañas a ese entorno. Por eso este mecanismo en varios estados de la Unión Americana ya fue cancelado. Claro, después de que lograron hacer muchos mantos, porque acordémonos que el gas, a diferencia de la electricidad, el gas sí se almacena. Entonces, si algo les sobra a los norteamericanos en la cuenca de Arizona y de Texas, es gas. Y Alaska. De ahí que estemos viendo que México pues les hizo el ramal de los Ramones, los gasoductos estos, y sin embargo yo he estado luchando porque nos digan a quién le concesionaron por 25 años la distribución del gas que vamos a comprar y bajo qué condiciones se les va a comprar, ¿no? Entonces este es un tema que habremos de analizar a detalle, y buscaremos en las coaliciones legislativas, en los acuerdos legislativos, que por ningún motivo se esté dando tránsito a poner en riesgo la demanda del consumidor. Ya de repente lo que ves tú en las refresqueras es que te sale más cara la botellita de agua que te venden en las refresqueras que el propio refresco, cuando que el refresco tiene más ingredientes, ¿no? Independientemente de llevar como base sólida el agua con las mismas calidades para ser ingerible. Bien, a mí me parece muy importante lo que dice Manuel Cárdenas cuando hace la comparación, pues que aquí en Sinaloa estamos, hay mucha abundancia de agua, pero sin embargo estamos en sequía. ¿Qué nos quiere decir con eso, Manuel? Bueno, pues lo que le quiero decir es que técnicamente Sinaloa es un estado con sequía. Independientemente de que digas tú, tenemos 800,000 hectáreas más o menos, 11 ríos más, 11 ríos, esto, lo otro, es decir, la cuota de agua que estamos demandando en términos de volumen y de calidad por habitante
la tenemos rebasada. Entonces estamos derrochando el agua aquí. Estamos derrochando. No hay ahorro en agua. No hay ni ahorro, ni hay los embalses propiamente dichos, ni hay el uso racional, responsable de la misma en la generalidad de la población, ¿no? Si tú vas a la industria altamente demandante de agua, pues te vas a dar cuenta. Si vas al campo, te vas a dar cuenta que todavía tenemos mucha agua rodada. Si vas a las periferias de lo que son los centros urbanos, te vas a dar cuenta pues que siguen barriendo con agua. Y aquí en la ciudad también, ¿no? Sí, claro. Eso en otros países que la sociedad ya como un consumidor responsable de lo público y de lo privado, por ningún motivo lo permiten. Aquí, por ejemplo, licenciado, lo que son los distritos de riego, que inclusive me llama la atención que hasta diputados tienen, quiere decir que eso es un elemento de poder, ¿no? Bueno, los módulos de riego se convirtieron indebidamente en unos cotos de poder. Hay módulos de riego que manejan más presupuesto que un ayuntamiento y aparte manejan el vital líquido. Eso es algo que tendremos que revisar. A ver. Independientemente de que dicen la cuota de agua va a ser en el primavera-verano en este distrito de riego de 50,000 hectáreas y se siembran 70,000. No hay control. Bien, Y pero, todo el mundo en la impunidad, todos los que fueron, no deberían de sembrar, ¿Quién no define? deberían. Cuando yo fui gerente del Banco de Crédito Rural, yo no nada más les decía que la ventana climatológica se había movido. Ellos decían, no, es que el permiso de agua lo vamos a dar los vamos a empezar a dar hasta dentro de un mes. Pues en un mes no doy crédito, ¿no? Porque entonces voy a perder y el agricultor va a perder. Y entonces el agricultor lo que va a hacer es vivir con el avío, pero no va a generar una cosecha que me pueda pagar. Y si no tienen permiso de agua, yo no les presto. Ahora, Manuel. bien, a ver. Pero fíjate lo importante de esto. En aquel entonces, que estaban inclusive los mayores problemas del sistema bancario y que nadie prestaba ni reestructuraba, el banco prestó. Y era la misma clientela. No corrimos de Sinaloa 50,000 agricultores y trajimos de otro lado otros 50,000. Son los mismos de siempre. Y sin embargo tuvimos recuperaciones del 96 y del 98% por ciclo, por línea de crédito. Fuera frijol, maíz, trigo, sorgo, que era poco. Entonces, el problema está en otro lado. Bien, por ejemplo aquí, es muy interesante esto que estamos platicando, ¿no? Porque se trata del agua aquí en Sinaloa y hay muchas contradicciones. Quiere decir, licenciado, que está concesionada el agua aquí en Sinaloa a través de los distritos de riego. Yo lo consideraría así. ¿Ya está privatizada el agua? Pudiéramos pensar que sí, porque inclusive si tú tienes un pozo y tienes un volumen de agua y no lo estás explotando, puedo llegar yo y te compro tus volúmenes de agua. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, y esto tiene mucho que ver también, por otro lado, en otro asunto que nos pega bastante, que es la energía. Por decirte, la ley de transición energética nos debiera de permitir ya ahorita que si tú pones 2 paneles solares en tu casa, sí. y con ellos produces 5, por ponerlo en un término sencillo, pero consumes 3, el costo de los 2 debiera de pagártelos a ti la CFE, porque ella es la que los transmite, y entonces esos 2 va y los consume otra persona. Tengo 2 años batallando desde que llegué al Senado, ya logramos que la Comisión Federal de Electricidad lo entienda, ya logramos que la Comisión Reguladora de Energía estableciera un costo. Ahorita estamos en el pleito con la CFE porque ese costo a la CFE se le hace bajo, pero para el usuario es alto. Entonces tenemos que lograr eso, y entonces lo que vas a tener es que entonces sí la gente va a poder poner en las zonas en las que así se permita sus paneles solares para producir la energía que consume en su negocio, en su hogar, o bien en la zona agrícola, todas esas bombas que hay en los campos,
para bombear el agua, que les sale en un dineral en términos de combustible y de contaminación. Ya inclusive están definidos los modelos para poner ahí las torres con los paneles, y se van a ahorrar agua, se van a ahorrar costos y van a producir energía. Estamos en un proceso interesante porque al final de cuentas, después del 1 de julio habrá, entre comillas, nuevo gobierno en México. Y nuevo gobierno desde nuevos los poderes. Funcionarios en el gobierno, digamos. Y nuevos gobiernos. Va a ser un nuevo ejecutivo, un nuevo legislativo y debiera ser también un nuevo judicial, manteniendo la autonomía de los poderes. En el caso del agua, en el caso de la energía eléctrica y en el caso de la seguridad, ¿qué papel juegan los poderes? ¿Y hacia dónde va el trabajo de Manuel Cárdenas si llega a la Diputación Federal? Bueno, aquí lo que habría que decirle al auditorio, a quienes ven este importante portal, a ti, Víctor, a ti, Tomás, es que hay que entender, por decirte, yo he combatido mucho a la CONAGO porque para mí es una pandilla en los términos de la acepción del concepto que da la Real Academia. La Constitución es tajante, clara, de que ese tipo de asociacionismo no está permitido. Es más, he invitado en N ocasiones en tribuna y me he salido de actos porque yo les digo, denme el documento que les da vida legal. No existe, no puede existir. Y entonces llegan a la desfachatez de llevar al presidente de la CONAGO a firmar como testigo de honor ante organismos internacionales como la OEA. Eso es reírse del Estado de Derecho. Y si se ríen en esas latitudes, ¿qué no hacen en la vida cotidiana? Entonces, en términos de eso, lo que tenemos que volver a entender es que son 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, no son 3 niveles. Son 3 órdenes y cada uno es tan importante como el otro. Totalmente de Entonces, acuerdo. las facultades potestativas, y lo vemos aquí en Sinaloa, lo veíamos con Mario López Valdés cuando yo combatía esas irregularidades e ilegalidades y abusos del Ejecutivo, porque pues también muchos compañeros diputados pues les encantaba que bailar tal vez, ¿no? Y entonces se dejaban hacer lo que quisieran para satisfacer el desconocimiento de un gobernante que no tuvo ni idea de lo que es la función del Estado, la soberanía estatal, ¿no? Y entonces, el predial. Llego yo empresa, y tú como gobierno estatal dices, puedes disponer de tantos años de no pagar predial. Pero el señor que es el ayuntamiento, le vas a generar una presión en los servicios, porque el que yo como gobierno estatal haya dispuesto, porque en aquel entonces ni siquiera estaban firmados los convenios entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, y además muchos empresarios ni siquiera ponían el centro de trabajo, la planta productiva. Esas cosas tienen que acabarse. Te pongo otro ejemplo, la ley de coordinación fiscal. En lo federal, las 2 veces que fui diputado federal, la modifiqué, no nada más para que los estados tuvieran más, sino para que los municipios recibieran más. Y aquí, ahí va el gobernador con su rebaño a México, en una cuestión mediática. No hay necesidad de que los gobernadores vayan a pelear más presupuesto, es una comedia eso. Y entonces cuando les dije, bueno, pues que vengan los ayuntamientos aquí al Congreso del Estado a hacer el numerito que hacen los gobernadores en la Cámara de Diputados Federal, no, pues se incendiaron, ¿no? Entonces, pero es exactamente lo mismo, porque son diferentes gobiernos. Claro, y entonces lo que yo estoy planteando en la agenda federal es modificar la ley de coordinación fiscal del orden federal para poder entrampar a los estados de que no cometan este tipo de abusos. Te pongo un ejemplo. Aquí en Sinaloa, al gobierno estatal, hablando de gobierno del Poder Ejecutivo, le importa un comino lo que apruebe la Cámara de Diputados. Porque en el gasto
puede mover hasta el 20% por ramo de gasto. Entonces le puede quitar educación el 20% y llevárselo para otro lado. Y es legal. Agricultura es legal, agricultura llevárselo a otro lado. Cuando que tú tienes que del gasto, el 85% es gasto corriente, entonces lo que hace el Ejecutivo es hacer, quitándoles eso a todos, una bolsa distinta y la gasta como quiera. Y adicionalmente hay otra trampota. En la estimación de ingresos, ellos lo que hacen es una subestimación de ingresos, porque suponiendo sin conceder que que ellos tienen proyectado una pretensión de ingresos por aprovechamientos, impuestos y derechos de 100 pesos, la ponen en 80. Porque la ley también dice que el Ejecutivo podrá disponer a su criterio de hasta el 20% de lo que haya ingresado por encima de lo estimado. Del otro 20% que no presupuestó. Entonces, pues, claro, ¿no? que no estimó, ¿no? Que no entonces, estimó. esas tipo de cosas a mí me dan risa, la verdad, Ahora. que salgan con esa desfachatez, pero también sigo pugnando porque el ciudadano se entere, porque el ciudadano haga conciencia de que participar en política no es nada más andar en un acto viendo si le regalan un manojo de láminas, o unas despensas, esos políticos que abusan de las necesidades del fregado. El altruismo se hace como altruismo, calladito la boca, porque además lo hacen con el dinero que no es de ellos. A ver, Manuel, A ver. hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo le doy seguimiento a esta moción que se dio en la caída del presidente Rajoy en España. Ajá. ¿Qué tanto tiempo, qué falta para que nosotros lleguemos a un sistema parlamentario? Que me parece muy interesante porque hay mucha participación y un real poder del sistema legislativo. Déjame antes de que usted, Manuel, para la gente que nos está escuchando, estamos platicando con el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Él es candidato a diputado federal por el partido Encuentro Social, está en la parte de los plurinominales. Y estamos transmitiendo en vivo, no es un programa editado, es un programa en vivo, y estamos transmitiendo directamente desde el Parisino Café en Rosales, 309 Ponientes, en contraesquina de la Libre de Derecho, aquí en Culiacán, Sinaloa. Adelante, señor. Bueno, ya que comenta eso Tomás, pues yo aprovecho para pedirles respetuosamente que voten por los candidatos a diputado federal del partido Encuentro Social. Eso será la posibilidad de que se me dé a mí la oportunidad de seguir con mi manera de ser, con mi manera de pensar en el trabajo legislativo. Yo les agradeceré mucho que en la boleta, cuando vean la boleta de diputado federal, crucen el logo, el nombre de Encuentro Social. Y contestando tu pregunta, a ver, de repente, ¿cuántos años tiene la UNAM? ¿150? ¿Cuántos años tienen las universidades de España? 500, 700, pero bueno, hay un conocimiento acumulado en el agregado. No habría que regresarnos al siglo XII o al siglo XIV, evidentemente, pero allá es una monarquía también. Sí, sí. Una monarquía parlamentaria. Juran ante el rey. Con gobiernos regionales como el de Cataluña, que finalmente autonomías que finalmente obedecen a su historia y a su tiempo, ¿no? Ahora que vimos recientemente lo de Cataluña con mayor énfasis, pues es la cuarta, quinta vez que quieren hacerse independientes. Y bueno, a la hora de hacer cuentas, pesos y centavos, de repente dicen, oye, no conviene. A ver, unos dicen no conviene y otros dicen al costo que sea. Es un poco lo que ahorita sucede con el gobierno de Estados Unidos, que ha venido desmantelando lo que durante 35 años, a partir del consenso de Washington, establecieron las élites del poder. Y entonces le dice a Europa, oye, yo ya no voy en la OTAN así, que yo le meto 10 pesos, que nos representa 8 de beneficio, ustedes le meten 2, pero los 8 se reparten alícuotamente. Entonces pues no me dan los números, dice, ¿no? O bien, por eso yo cuando participaba en
la 57ª legislatura, en la 57, yo les decía a los de la OCDE, y le decía a Gurría que no estaba de acuerdo con su criterio. Ustedes recordarán aquella canasta básica de alimentos y medicinas. Yo les decía, a ver, si ustedes reconocen que 4 tipos de IVA es la mejor manera para evadir y eludir al fisco, ¿por qué quieren seguir teniendo 4 y aparte una canasta? Y todavía nos llevaron a París, y allá alguien representante del Reino Unido dijo, es que vean el Reino Unido cómo lo tienen. Correcto, danos la estructura fiscal que tiene el Reino y Unido, la responsabilidad social que tiene el causante, que tiene el Reino Unido. Entonces sí podemos hacer, y todavía el señor se va más allá, y entonces le digo, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo pagan impuestos las iglesias en el Reino Unido? Porque pagan impuestos porque dan servicios. Y eso lo desquició y me dice, eso vaya y pregúntelo al Vaticano. Entonces le dije a José Ángel Gurría, señor, no tiene caso que yo esté en esta mesa. ¿Cuál es la pretensión? ¿Qué empresas hay atrás de esto? Pues una de las más importantes del mundo, que es la farmacéutica. Y entonces a partir de ahí me di a la tarea de combatir a los medicamentos de marca, así conocidos vulgarmente, porque en Europa el 87%, si no es que el 92%, se cura con las sales, y van y te hacen tu medicina. Farmacia. Y en Estados Unidos igual. Por eso ves en las películas y todos los frasquitos de plástico con el tapón. Aquí estamos al revés. Y en un mercado de 130 millones, donde el principal cliente es el gobierno a través de los programas asistencialistas como el Seguro Popular, o de instituciones en términos de la seguridad social como el ISSSTE y el Seguro, hombre, pues es un negociazo para los laboratorios que aquí consumamos sin ton ni son. Y lo logré en el tiempo, y ahí le debo reconocer a Santiago Levy, cuando él era director general del Seguro Social, que me abrió las puertas a esa discusión y dimos ese gran avance. Y ellos querían que fueran genéricos después, para que fuera un cochinero e invalidar el cambio. Entonces fue cuando se sacaron los genéricos intercambiables, porque además tampoco querían que se usaran de manera libre las patentes que ya eran de uso universal. Entonces, para poder llegar a lo que tú planteas, nos falta mucha cultura y mucha responsabilidad cívica, porque allá en el Parlamento por eso allá hay gobierno a la sombra. Para que tú formes parte del gabinete tienes que ser parlamentario. No puedes invitar a Juan Piedras de fuera. Y tienen niveles. Y tienen niveles. niveles. Y por decirte, en España tú puedes tener 4 o 5 títulos. Rajoy era diputado, era senador, era no sé qué tanto. Y entonces y era presidente. Y era el presidente. Entonces empezó a renuncia a el cargo de mayor importancia, y luego empieza a renunciar en el Parlamento a los otros cargos, pero ya por una situación de voluntad. Y aquí se ha discutido que si debemos de hacer un régimen semiparlamentario. En Alemania, pues en Francia es asamblea, ¿no? O que haya mínimo revocación de mandato. Bueno, para allá iba. Aquí se planteó, y lo plantearon sinaloenses liderados por Héctor Melesio, y en el Senado se recibió la iniciativa para segunda vuelta y revocación de mandato. Y eso es muy importante a quienes nos están escuchando. Y a mí me da risa porque de repente algunos que se dicen políticos responsables engalanan su voz para decir y hacer lo contrario a lo que dicen. Y me voy a explicar. ¿Qué necesidad, si tienen 10 años los políticos que están en las élites, porque no todos los políticos, aunque tengamos cargo, estamos en las élites y en esos acuerdos, que hablan de la segunda vuelta? Pues ¿por qué no la sacan adelante? Dejen de andar 10 años y no la sacan adelante. Y fue vergonzante. Tiene 10 años este planteamiento, sí, de la revocación. Sí, ya en serio, de segunda vuelta, como 10, 12 años, ya en serio.
Antes pues eran pronunciamientos, eran cuestiones testimonialistas, pero ya en una discusión en serio, en donde nos han ganado quienes han dicho que sí, pero en la mesa se oponen. O sea, hay una élite del poder realmente. Claro, y lo acabamos de ver en el Senado con esta iniciativa de los sinaloenses. Yo llego al Senado y empiezo a darle seguimiento a cada una de las iniciativas, y a las iniciativas ciudadanas. De ahí que se pudo lograr llegar a demandar al Senado, y fue por definición, resolución judicial, que las comisiones en el Senado no se pudieron hacer para atrás. Y entonces lo que hicieron fue, con una chicanada jurídica, volverlo a entrampar. Así no se vale, ¿no? Bueno, con esa experiencia vimos lo del horario de verano. Viene al caso, ¿por qué? El horario, los usos horarios se cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania y en aquella parte de la Europa sí hay 4 estaciones del año. Y sí, la lámina de sol te hace grandes diferencias. Allá, como se mueve el sol, se mueve el gallo y se mueve la clorofila de las plantas. Aquí el ser humano, aquí quieren movernos con la oscuridad a las plantas y sí, con la oscuridad hacer cantar al gallo y a nosotros, porque después Estados Unidos vio lo que pasaba ahí es que con la luz solar había la probabilidad de que hubiera mayor consumo. Y es una sociedad de consumo la que han estado voluntariosamente aplicando. Ya se comprobó que no, pero también se comprobó el daño a la salud. Y entonces, vista la experiencia de la segunda vuelta y la revocación de mandato, pues ahí sí no nos la ganaron y tuvimos que llevar al Pleno, y llevamos al Pleno, si bien nos hicieron una chicanada en el Pleno porque se salieron para que no hubiera quórum, después se rajaron algunos que los habían firmado por mandato del gobierno estatal, y por 8 o 10 empresarios. Entonces, ¿se necesita la segunda vuelta? Claro que se necesita la segunda vuelta. Vean cómo estuvo el gobierno español. Sí. Vean cómo estuvo la reciente elección en Centroamérica con segunda vuelta. Vean cómo estuvo Angela Merkel. La segunda vuelta lo que te obliga es a llegar a acuerdos. Ahora, sí, cuidado. Es tan importante y tan necesaria la segunda vuelta que en esta recomposición, tal vez para los que estamos aquí en el centro de Culiacán ahorita en el café, digan, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, si ustedes ven al plano nacional y al plano internacional, van a ver que se está cambiando toda la parte hegemónica del poder, toda la geografía política, y entonces tienes, te pongo el caso de Italia, son 2 polos enfrentados, ahí están. Te pongo España, 2 polos enfrentados, ahí están. Te pongo el Reino Unido, 2 polos enfrentados, ahí están. Te pongo Estados Unidos, 2 grupos enfrentados, ahí están. O sea, ya hizo crisis eso. Afortunadamente en México, uno de los polos en su ambición se peleó. Pero si no se hubiera peleado el PAN-PRI, de 12 años de PAN con funcionarios del PRI y 6 años del PRIAN, donde ya se generó un híbrido, pues estuviéramos 2 grupos enfrentados. La circunstancia nos da una viabilidad y hay que aprovecharla, porque para muchos es muy importante que México entre en conflicto, y no están en este país esos señores que anda haciendo la defensa nacional, por decirles, comprando misiles teledirigidos, y aquí no estamos en guerra. ¿A quién va a combatir el señor secretario Cienfuegos con misiles teledirigidos? Por poner un solo ejemplo. Sí. Para que vean cómo se ha incrementado en un 300% la nómina de las Fuerzas Armadas en los últimos 13 años. ¿A qué le están tirando? ¿Qué es lo que quieren esas élites? Y bueno, lo que plantea Andrés Manuel López Obrador es que no se dé tránsito a eso, y lo que plantea Encuentro Social es que entremos a discutir qué sociedad queremos y salgamos de la mentira de que tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú eres de centro, tú eres de centro izquierda, porque económicamente eso ya no existe.
Lo que sí existe económicamente es cuáles posibilidades comparativas tienes para fortalecerlas y hacerte más competitivos. Veamos el caso de Austria, con el puro vital líquido, pone a parir a 11 países de la Europa occidental. Y aquí lo tiramos todo. ¿No? Manuel, Entonces, así de importante es la segunda y en vuelta. el caso de las propuestas centrales de encuentro social, con lo que tiene que ver con esta coalición de Juntos Haremos Historia, con las propuestas centrales de Andrés Manuel López Obrador, después del 1 de julio, de llegar a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador con el equipo que conforma esta coalición, ¿qué sigue para México? Bueno, En esto que estamos hablando. Vamos a... Nos quedan 3 minutos de Me tiempo voy para rápido, explicar. me voy rápido y planteo la revocación de mandato. Cuando aquí el PRI en el Estado dijo, hay que hacer la autonomía plena de la Procuraduría, yo les dije no, ni hay el capital humano, ni hay la estructura de gasto, ni hay la cultura. Se van a poner felices los delincuentes de que les demos la autonomía. Y ya vemos al fiscal violando el debido proceso en el caso del magistrado presidente del tribunal, y el presidente del Supremo Tribunal violando la ley, sacando un desplegado, echándole porras a todos los jueces y casi todos los magistrados. Eso no Entonces, debe ser. lo que yo planteé era un mecanismo donde le dabas mayor autonomía técnica y presupuestaria, pero establecías un mecanismo de revocación de mandato para que la sociedad, el legislativo, el ejecutivo pudieran demandar la remoción del fiscal, ¿no? Ahora bien, Oye, Eliseo, pero perdón, con todo respeto y respeto a la audiencia, lo que planteaba, es muy importante lo que planteaba Tomás. La coalición de PRI, PANAL y Verde, pues es una coalición en papel, porque tiene un solo dueño. La coalición de Movimiento Ciudadano, PRD y PAN es una coalición que implica, según ellos han dicho, un cogobierno, un gobierno de coalición, que no tenemos el andamiaje para hacerlo. Y la coalición de Juntos Haremos Historia es una coalición electoral. Acaba el día de la elección. ¿Y por qué? Porque es lo que nos va a permitir llevar en una sana conducta, construir los acuerdos para la vida legislativa, y no que suceda ahorita como sucede en el PRI, en el Senado, donde le dices tú a un abogado, oye, ¿cómo que mando único si no somos un estado unitario como Chile? Sí, pero es que así no, pues es que, mira, está difícil. Oye, pero eres abogado. O como en la ley de seguridad interior que les decía, oigan, pero la Constitución no nos permite legislar en la materia. Lean todo el articulado referente a las facultades del Congreso y no viene. Ese concepto viene en el Código Militar. sí. Y viene un enunciado en otra parte de la Constitución, pero como enunciado, como decir, habrá tablas. ¿Tablas de qué? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el concepto de tabla? Para unos no necesariamente tendría que ser de madera. Puede ser acerrín, pero es que el acerrín eso, puede ser de comprimido, es muy diferente. Ahora entonces, en la agenda legislativa que yo llevo la parte el combate a la impunidad, porque muchos gobernadores tienen fiscales carnales. A ver, reformamos el transitorio para que no hubiera el pase automático en la primera quincena de diciembre del año pasado. Y sigue atorado porque los congresos estatales de gobernadores del PRI, del PAN y del PRD no la han aprobado en número suficiente. Ya tienen medio año. Déjense de ser demagogos y de mentirosos. Denle tránsito a eso. Pero por el otro lado, vuelven a engalanar la voz. Pues voy a combatir la impunidad. Voy a combatir la corrupción. Voy a apoyar sustancialmente la parte de la educación en dos variables: quitarle lo punitivo a la reforma administrativa llamada educativa, porque además yo estuve en la mesa rectora para la calidad de la educación. A mí no me van a platicar de eso, pero tampoco voy a entrar en los dimes y diretes.
Y por otro lado, para seguir fortaleciendo un mecanismo que empecé cuando la Universidad Autónoma de Sinaloa, con Héctor Melesio Cuen, se animó a dar el cambio, a hacer una reingeniería de procesos, de contenidos, de reglamentos, y ver por la cobertura y por la calidad educativa. Y ahí están los resultados. Entonces vamos a ir al rescate bajo esos mecanismos de las universidades estatales del noroeste del país, que es la zona, porque la de Nayarit tiene problemas, la de Baja Sur tiene problemas. Sí. Y aquí me da risa cuando de repente dicen, fíjense que el rector actual dio 10 tiempos completos. Sí, nada más que ahora hay todo un procedimiento que se ha venido perfeccionando desde Héctor Melesio a la fecha. Antes de Héctor Melesio era dependiendo de la hormona con la que amanecías y le firmabas. Muy bien, muy bien. Pues nos vamos. Nos vamos, agradecemos de veras esta plática ilustrativa de Manuel Cárdenas. Y pues nos faltó tiempo, dejamos muchas cosas. Estamos 2 horas con Manuel. Sí, muchas cosas, pero nos vamos. Pero vamos a seguir platicando después con Manuel, no hay ningún problema, señor senador. ¿No? Déjalo en Cacho, ¿no? Mi amigo Cacho, gracias por estar aquí con nosotros en Al Grano. Gracias a ustedes. A usted que nos está sintonizando, este fue un programa especial a través de Al Grano, el portal de Facebook, para que usted le dé seguimiento. Transmitimos directamente desde Parisino Café.